Ahí primeramente saludar, por si alguno de los compañeros no lo había saludado, o compañeras, eh, y saludar a los que están viendo el video. Bueno, noticia, como les comenté ahí en el WhatsApp, la otra semana sí va a haber entonces semana de, eh, ¿cómo es que se llama? La semana de respiro virtual. Por lo tanto, entonces no vamos a tener ninguna clase presencial. Igual los profesores siempre vamos a seguir trabajando. Ustedes han visto que yo algunos de los mensajes y algunas cosas se las he estado respondiendo hasta fines de semana y cuestiones así, porque yo sé que, digamos, la parte de virtualidad se vuelve mucho más compleja. Igual, digamos, la otra semana yo voy a estar disponible en cualquier momento. Cualquier cosa, digamos, ahí vamos a, ¿cómo es que se llama? A estar en eso, ¿verdad? Ya lo que era la tarea que se había corrido, básicamente lo que se hizo fue que se corrió para el lunes, después de la semana de descanso virtual, más que todo como para, ¿verdad? Hacer los últimos detalles. Se esperan que esas tareas ya prácticamente las tengan listas. Ok, yo sé que no es el caso, pero ya no para todos, no todos las han trabajado mucho porque también hay algunas otras cosas. Entonces ahí para que no se olviden de eso, ¿verdad? De esas actividades y esas cosas. Eh, y básicamente eso es. Bueno, con respecto a la clase de esta semana o a lo que corresponde ver esta semana, vamos a ver un poco lo que serían las reglas de Kirchhoff. Aquí nada más, vamos a ver, voy a compartirles para esta semana, entonces, ouch, ok, coordinación de física, ¿a dónde era que tenía? De coordinación de física 2. Voy a abrirle una nueva pestaña. Sí, para no sé si hay alguna, así antes de iniciar, alguna duda, los que hayan visto la parte de acá, compañeros, de la semana 8, ¿alguna duda? Temas de corriente directa. Sí, no, más o menos. Ok. Esta parte de circuitos en serie paralelo resistivos, digamos, me interesa un poquillo más que veamos la parte de Kirchhoff, más que eso. Si nos queda tiempo, entonces hacemos algún otro ejercicio de problemas de resistencias en serie paralelo, por cualquier cosa. Ok, entonces, si quieren, iniciemos con este problema que tengo por acá. No sé cómo quieren trabajar hoy. Si prefieren que trabajemos, eh, que les doy algún tiempo para que ustedes lo vayan haciendo o lo vamos trabajando de una vez. ¿Qué prefieren, compañeros, compañeras? Mm,
Ok. Bueno, entonces, acá la clase pasada ya habíamos visto cómo calcular entonces lo que eran resistores en serie y resistores en paralelo. Entonces, acá para esta semana, la parte de las reglas de Kirchhoff. Bueno, en esto la parte de teoría es muy poca. Las reglas de Kirchhoff básicamente son dos y es lo que vamos a trabajar. La primera regla de Kirchhoff, que es la conocida regla de las uniones, ¿ok? Vamos a tener que contemplar lo que son nodos. ¿Todos saben lo que es un nodo o hay alguien que no? Compañeros, compañeras, para explicarles bien. Andrés dice que sí. ¿Y el resto? Compañeros, compañeras. Ok. Por ahí alguien me dice que no. Matías no sabe lo que es un nodo, entonces vamos a explicárselo. Ok, cuando nosotros tenemos acá un circuito cualquiera, ok, por ejemplo, este circuito que tiene elementos en serie y elementos en paralelo, nosotros vamos a decir que un nodo va a ser, digamos, ese punto de intersección entre tres cables, o sea, el que entra y dos que salen o más. Pueden salir tres, pueden salir cuatro, etcétera, etcétera. Eso es un nodo. Por ejemplo, si vemos acá tenemos un nodo y acá tenemos otro nodo. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, acá, ¿cuántos nodos logran ver? Quiero que pongan la parte de anotar y señalen todos los nodos que observen ustedes ahí. Compañeros, compañeras. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Que logren identificar todos los nodos. Ya ahí Matías estaba poniendo el primero. Ajá. Entonces señalen todos los nodos que hayan en esa figura. Ok. Pero señálenlos. Igual ahí al final yo les voy a decir cuáles sí son nodos y cuáles no. Ok. Pero no borren lo que ponen. Ujú. Ok, los demás. Los demás compañeros y compañeras. ¿Qué pasa con ustedes? Ok, sigan.
Ok, Javier. Angélica. No he visto que haya puesto ninguno, ni Alejandro. Antonio. Bueno, profe, si es igual que en Electric, no sé si ahí queda más como poner esa R2 en paralelo primero para ver si sale otro, pero no sé, como para acomodarlo. No es necesario acomodarlo. Ok. Bueno. Entonces voy a revisar los que pusieron. Este de acá tiene por entradas uno acá, 2, 3, 4 cables. Entonces, como tiene más de 3 cables, ese se considera un nodo. Este de acá tiene 3 cables, exactamente. Este de acá, ¿cuántos cables tiene? Javier. Profe, tiene solo dos, pero es que es la unión entre dos ramas, No, en donde está realidad, la fuente y la resistencia. no, este no sería un nodo, porque solamente tiene 2 entradas. Este sí. Ok, Este no es un nodo, este sí y este sí. Son solamente 3 nodos los que hay ahí. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Ok. Entonces, ahora que ya saben lo que es un nodo, la primera regla de Kirchhoff que vamos a ver es la que se conoce como la regla de las uniones o la regla de los nodos. Entonces, siempre que yo tenga un nodo, ¿ok? Yo puedo tener cuantas entradas o salidas quiera. En este caso, vamos a decir que vamos a tener una corriente que va para allá, una corriente aquí que sale, que le voy a llamar I2, una corriente que sale para allá, que se llama I3, una corriente que entra, que esta es I4, esta también entra, le voy a llamar I5, y esta sale y le voy a llamar I6. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, las corrientes, de acuerdo a su definición, la corriente va a ser la cantidad de cargas que pasan en un tiempo determinado, ¿cierto? Eso habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, cada corriente van a ser electrones o cargas positivas que están ingresando o saliendo de los diferentes nodos. Por lo tanto, si aquí yo meto electrones, por acá yo meto electrones, por acá meto electrones, y por acá van a empezar a salir electrones. ¿Ok? Para esta I7 también lo tenemos por acá y entonces salen electrones. Por lo tanto, como no van a quedar ahí esos electrones en el centro pegados, entonces vamos a decir lo siguiente. La cantidad de electrones o la cantidad de carga de corriente eléctrica que está entrando debe ser la misma cantidad de corriente eléctrica que está saliendo.
¿Ok? ¿Por qué razón? No sé, David. ¿Por qué la cantidad de corriente que entra debe ser igual a la cantidad de corriente que sale? Porque se conserva la energía. No, no es la energía la que se conserva. ¿Qué se está conservando ahí? La corriente. La corriente o las cargas. Entonces, esta primera regla de Kirchhoff es una representación de la ley de conservación de las cargas. ¿Ok? La cantidad de cargas que entran debe ser igual a la cantidad de cargas que salen de ese nodo. Entonces, yo puedo decir que las que entran las tomamos positivas. Entonces, I1 más I3, más I4, que está entrando hacia el nodo, más I5, menos I3, porque esta sale I2, sale I7 y sale I6. ¿Ok? Entonces, todas estas de acá, la suma de todas esas corrientes siempre me tiene que dar 0. Yo esta prefiero verla de otra manera. Cuando yo tengo un montón de cables y un nodo, yo lo que hago, para simplificar un poco las cosas, es decir, ok, a un lado de la igualdad, mando todo lo que está restando, lo mando a sumar al otro lado. Entonces, en un lado de la igualdad voy a poner todas las corrientes que entran y al otro lado sumo todas las corrientes que salen. ¿Me siguen con esto? Con la ley de las uniones o la ley de corrientes de Kirchhoff. Compañeros, Todo bien. ¿todo bien? Ok. Ahora, por otro lado, vamos a hablar que para poder nosotros tener una corriente eléctrica que esté pasando continuamente, ¿ok? Yo siempre voy a tener los elementos acá. Bueno, aquí puedo tener otra fuente o puedo o un capacitor o puedo tener un inductor o puedo tener cualquier otra cosa. Pero en sí, para que se mantenga esa corriente o ese flujo continuo de cargas, la espira siempre tiene que ser completamente cerrada. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, esto de acá, ¿ok? Si yo tengo un circuito así, básicamente esta parte que no está siendo cerrada, por ahí no va a circular corriente. ¿Ok? La corriente circularía en esta espira interior. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Como aquí nos están hablando de diferencia de potencial o voltaje, ¿verdad? Como se habla en la calle. Esta diferencia de potencial, si yo la sumo en una superficie cerrada, me tiene que dar siempre 0.
Esto constituye lo que se conoce como la ley de conservación de la energía. Ahora sí. ¿Por qué? Porque vean ustedes que la energía potencial es igual a la carga por la diferencia de potencial. Entonces, para que acá se mantenga el circuito moviéndose, tiene que suceder que la energía potencial que está entrando, ya sea con esta o con esta, tiene que ser ahí continua, ¿verdad? Y estas están entonces disipando esa energía. ¿Ok? Estas, una de ellas va a disipar y la otra va a entregar energía al sistema. Por eso es por lo que lo vemos con los voltajes. Por lo tanto, entonces, la suma de todas las diferencias de potencial siempre me tienen que dar 0. Y esa segunda ley, o perdón, esa segunda regla, lo vamos a seguir entonces con ciertas convenciones que vamos a tener. ¿Ok? Las convenciones no necesariamente tienen que seguir la dirección de la corriente. Entonces, las direcciones o para cualquier circuito cerrado o cualquier espira que yo tenga, la dirección de la corriente o el sentido de la corriente, yo se lo voy a dar. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que por acá circula una corriente I1. Si cuando resuelvo la ecuación me da negativo, significa que la corriente I1 iba en sentido contrario. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, ¿me siguen con esto? Ok, excelente. Entonces, yo para las diferentes, digamos, para los diferentes elementos que tengo, por cada cablecito, ya dijimos que si hay una unión, por acá va a pasar entonces otra corriente. Es por ello que podemos seguir estas convenciones del libro para poder obtener lo que serían los signos de la fe. Creo que en circuitos me parece que lo hacen al revés las convenciones. Compañeros, esto no importa si ustedes lo van a hacer al revés, pero eso sí, si lo hacen al revés, hacerlo completamente todo al revés de lo que me están indicando acá. ¿Ok? Ahora bien, para poder sacar esta o utilizar esta regla de Kirchhoff, yo voy a dar un sentido de recorrido. Ojo, el sentido de recorrido no es lo mismo que la corriente que está pasando por ahí. ¿Me siguen? Entonces, yo el sentido de recorrido lo puedo hacer de esta manera, de forma antihoraria. Y lo mejor para ir haciendo ese sentido de recorrido es empezar en un punto y terminar en ese punto para que no se nos olvide ninguno de los elementos que estamos trabajando. ¿Me siguen? Por ejemplo, si quieren, empecemos en esa esquina café.
a ir siguiendo el recorrido y a ir viendo qué es lo que está pasando. Entonces, como tengo acá, voy a ir en este sentido de recorrido, vamos a ver lo que va a ir pasando ahí. Primero, el primer elemento que me encuentro es esta segunda diferencia de potencial. Como yo estoy pasando del negativo hacia el positivo, entonces esa es positiva. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Como el recorrido va de negativo a positivo en esa fuente, entonces vamos a decir que ese potencial es positivo. Ahora, cuando yo paso por la resistencia R2, ¿verdad? Seguimos haciendo el recorrido y llegamos a la resistencia R2. Cuando llego a la resistencia R2, ¿hacia dónde va la corriente y hacia dónde va el recorrido? La corriente que puse, ¿hacia dónde va? Compañeros, en esa resistencia R2. ¿Va bien? Matías. Antonio. Ahí la corriente va contra el sentido. Sería negativa. No, sería positiva. Si el recorrido y la corriente van en sentidos contrarios, sería positiva según esta interpretación. Vean que aquí la corriente va para abajo y el recorrido va hacia arriba. Entonces, como son contrarios, esa sería positiva. Entonces sería R2. Profe, también se puede ver como que entra por el más, ¿no? Entra por el más y es positivo. Que entra por el más, entonces es positivo. Es que eso va a depender un poco. En realidad, si la corriente va así, la diferencia de potencial iría en este sentido. Por eso es por lo que no veo. Bueno, sí, sí, digamos. Entra por el más. No, es que entra por el. Aquí el recorrido está entrando por el negativo de la resistencia. Más bien. Porque ese es el negativo y ese es el positivo de la resistencia. Ok, entonces es más fácil verlo con los símbolos del recorrido y la corriente. Ahora llegamos a R1. Y en R1, ¿cómo es? ¿Cómo estaríamos llegando ahí? La corriente va hacia la derecha y el recorrido yo lo estoy haciendo hacia la izquierda en esa resistencia. Por lo tanto, entonces van contrarios. Entonces sería R1 por la corriente 1. ¿Ok? Continuamos y llegamos a la diferencia de potencial 1. Ahí cómo estamos entrando. Entramos por el positivo y salimos por el negativo. Por lo tanto, esa diferencia de potencial es negativa.
Entonces, cuando ya hacemos todo el recorrido en cada espira, la suma me tiene que dar 0. ¿Ok? ¿Está claro cómo aplicar esa segunda regla de Kirchhoff? Compañeros, compañeras. Ujú. Profe, aún así, Ajá. bueno, no hay problema si yo básicamente no uso estas convenciones, pero sí, todo me sigue dando igual. No hay problema. Ok, gracias. Sí, digamos, si usted usa las convenciones al revés, vean que todo tiene que ir al revés. ¿Ya? Eso de que todo tenga que ir al revés, eso es, por ejemplo, lo mismo que si yo meto un menos acá. Como el 0 es neutro, entonces poner un negativo a todo me va a dar exactamente lo mismo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok, entonces vamos a resolver este ejercicio. En esta parte quiero darles unos 5 minutos para que lo resuelvan o para que intenten resolverlo y después lo resolvemos aquí en clase. ¿Les parece? Como para que se enfrenten a él y logren observar entonces esas dificultades que les presenta el ejercicio. ¿Les suena que hagamos eso? Compañeros, compañeras. Ok, entonces voy a parar la grabación para que lo vayan resolviendo. Ok, entonces volvemos por acá. Vamos a ver. Ah, Santiago es el que se le desconectó la computadora. Ok, entonces en este caso, lo primero que hay que hacer es ubicar las diferentes, ¿cómo es que se llama? Ubicar los nodos por un lado, ¿verdad? Aquí vamos a tener un nodo, aquí vamos a tener otro y aquí vamos a tener otro. ¿Ok? Pero eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Lo siguiente que vamos a hacer es ubicar las diferentes espiras cerradas que tenemos. ¿Cuáles serían las espiras cerradas que tenemos acá? Vean ustedes, voy a hacerlas una con cada color. Aquí tenemos una espira cerrada. ¿La ven? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros. Por acá tenemos otra espira cerrada. Sí. Por acá tenemos otra espira cerrada. Llevamos 3. Por acá hay otra. 4. Por acá hay otra. 5.
Y esta creo que no la había tomado. No, esa voy a tomarla con otro color. Voy a hacerlo con azul. Y por acá tenemos otra. ¿La ven? Compañeros. Ahí tenemos 6 espiras cerradas. Ahora, si hacemos las 6 ecuaciones, acá vamos a tener un problema. Porque, bueno, no tenemos un problema como tal, pero el asunto es que no es necesario hacer todas las espiras que hayan. Porque si no, nos van a quedar ecuaciones que sean linealmente dependientes entre sí. O sea, vamos a hacer ecuaciones de más simplemente para que al final no nos sirvan para nada. ¿Me siguen aquí? Compañeros. Sí, ¿no? Más o menos. Entonces, para poder resolver este sistema, nosotros podemos agarrar 3 ecuaciones cualquiera. Ok, esa es una de las cosas. Lo siguiente es que nosotros vamos a nombrar las corrientes en cada uno de los alambres. Por ejemplo, en aquellos que vayan de un nodo hasta el otro nodo, cada uno de ellos va a tener una corriente diferente. ¿Cómo las nombramos? Como queramos. Aquí, entonces, yo voy a decir que aquí va una corriente que se llama corriente 1. Entre estos dos nodos pasa la corriente 2. Entre estos otros nodos, yo voy a decir que tengo la corriente 3. Por acá, yo voy a decir entonces que tengo una corriente 4. Y finalmente acá voy a decir que tengo una corriente 5. ¿Lo están viendo? Que muy diferente a cómo se ven circuitos. Compañeros. No, profe. No, así se ven circuitos, con ese montón de corrientes. Sí. Sí, sí, sí. Ah, yo pensé que en circuitos. Bueno, la mayoría de los que me han dicho, aquí le llaman a esta la corriente que va en toda esta malla, le llaman corriente primera. En esta otra malla, digamos acá, le llaman corriente segunda. Y en esta otra malla le llaman corriente tercera. Sí, profe, de hecho, porque cuando son varias fuentes creo que sí lo sacan por mallas. Sí. O sea, sí se ve así, sí se vio así en las clases iniciales, ahorita sí lo hubiéramos sacado por mallas. Ah, ok. Perfecto. Entonces, acá para física, yo les aconsejo que es mejor sacarlo para cada una de las corrientes por separado. Ya, no con corrientes de malla. Y entonces, vamos a empezar a colocar las diferentes mallas. Como aquí vamos a tener 3 resistencias, por lo general, vamos a colocar las ecuaciones, primero, las de los nodos y segundo, las ecuaciones de las, entonces de las
¿cómo es que se llama? De las mallas. Entonces, en el nodo que está aquí arriba, yo voy a decir que está entrando la corriente 1, está entrando la corriente 2, está entrando la corriente 3 y está saliendo la corriente 4. Según lo que yo estoy indicando ahí. En el nodo de abajo, en este de acá, ok, no, en ese de ahí, ¿cuáles corrientes están entrando? Está entrando la corriente 4 y están saliendo la corriente 3 y la corriente 5. Y en este nodo de acá, ¿qué sucede? Vean que va a entrar la corriente 2, perdón, la corriente 5 entra y salen la corriente 1 y la corriente 2. ¿Me siguen con eso? Compañeros. ¿Vieron esa, la primera ley de Kirchhoff aplicada? Sí, no, más o menos. ¿Cómo vamos? Ok. Pero acá no es necesario hacerlo para para todos los nodos. Porque si ustedes ven, con que yo agarre estas dos de acá, con que yo agarre esas dos ecuaciones, ¿qué puedo saber ahí en esas dos ecuaciones? Yo estoy diciendo que la corriente 4 es la corriente 3 más la corriente 5. Pero aquí estoy diciendo que la corriente 4 es la corriente 1, 2 y 3. Por lo tanto, de ahí, vea que se puede sacar, ¿verdad? Si yo, si yo utilizo esas dos ecuaciones, vean que corriente 1 más corriente 2, como aquí está despejada y 4, esta y 4 yo la puedo cambiar por esta. Más corriente 3 es igual a lo que sería la corriente 4, pero la corriente 4 me están diciendo que es corriente 3 más corriente 5. ¿Cierto? Entonces yo la corriente 3, vean que la puedo sacar, la puedo mandar a restar al otro lado y me queda corriente 5 es igual a corriente 1 más corriente 2. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros. ¿Sí o no? Entonces significa que yo la tercera ecuación, yo la puedo deducir a partir de las otras dos.
Eso de poder deducir una ecuación a partir de las otras, a eso es a lo que me refiero con que las ecuaciones no son linealmente dependientes. Bueno, son linealmente dependientes, perdón. Porque la última depende de las otras. Por lo tanto, yo con solo que agarre dos de esas ecuaciones, ya más que suficiente. Entonces, solamente voy a agarrar esas dos ecuaciones. ¿Está claro hasta acá? Compañeros. Por lo tanto, para tener solo ecuaciones linealmente dependientes, yo necesito agarrar todos los elementos que hay en alguna de las ecuaciones. Entonces aquí, yo por ejemplo, puedo agarrar esta malla de acá. ¿Ok? Entonces, si la hacemos con Kirchhoff, con la segunda ley, vamos a empezar, bueno, voy a marcar la malla que estamos haciendo, que sería esta de acá. Vamos a empezar en algún punto. Si quieren, empecemos en este nodo. ¿Qué recorrido quieren hacer? ¿Horario o antihorario? Compañeros. ¿Horario o antihorario? ¿Cuál quieren hacer? No sé, los oigo demasiado callados el día de hoy. Voy a hacerlo entonces en sentido horario. Por lo tanto, voy por acá y paso del positivo al negativo. ¿Y qué habíamos dicho si paso de positivo a negativo? Si yo voy de positivo a negativo, en ese caso, la FEM inducida es negativa. Por lo tanto, voy por acá y la FEM entonces sería negativa. Menos 10 voltios. Y ahora pasamos por la resistencia 3. ¿Y qué pasa si el recorrido y la corriente van en la misma dirección? Compañeros, ¿qué signo da eso? Negativo. Negativo. Entonces sería menos corriente 3 por la resistencia 3. Y eso me tiene que dar 0. Que ya tomé todos los elementos del circuito de esa primera espira. Entonces, ¿qué significa eso? Que la corriente 3, si la despejamos, este 10 pasa a sumar, va a ser igual a 10 entre menos 150. ¿Y eso cuánto da? Compañeros. Voy a escribirlo aquí. La corriente 3 va a ser igual a menos 10 entre 150. ¿Y eso cuánto nos da entonces?
0,066 o 667 amperios. ¿Me siguen? Vamos a hacer los otros rápido ya para darles entonces lo que sería el receso. ¿Qué otra espira quieren tomar? Compañeros, compañeras, bueno, compañeros. ¿Qué les parece si tomamos esta espira? ¿Les suena? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo uno sabe cuál espira hay que tomar? Se puede tomar cualquiera. No, ok. Ya. Yo puedo Ah, tomar esta espira, por ejemplo. Puedo tomar esa otra, la que yo quiera. y al final hay que hacer todas. No, porque son linealmente dependientes. Yo solo necesito que en todas las espiras o que en las espiras que yo esté agarrando, ¿cómo es que se llama? Agarre todos los elementos. Ok, ok. Ya, Ya. que no deje un solo elemento sin tomar en las espiras que yo estoy agarrando. Está To- bien. Todas las demás espiras que hayan, ustedes vieron que ahí sacamos como 6, 7 espiras. Sí. Sí, con solo 3 ya tenemos todas las ecuaciones linealmente dependientes. No necesitamos sacar más. Ok. Ya. Entonces, en este caso, lo mejor, como esta corriente 3 apenas la acabamos de sacar, entonces yo puedo agarrar esta de acá, porque conozco todos los elementos. Entonces, si hacemos esa, igualmente, en sentido de las agujas del reloj, si iniciamos de este nodo, vamos por acá y encontramos la primera diferencia de potencial. Esa diferencia potencial, vean que vamos de más, ay, o sea que no quiero agarrar, digamos, quiero que se noten. Quiero que se noten los elementos. Vean que aquí vamos de más a menos. Entonces, si vamos de más a menos, esa sería menos 10 voltios. Sí. Ese primer elemento tiene una diferencia de potencial de menos 10 voltios. El segundo elemento sería entonces menos 12 voltios. Y aquí tenemos entonces la resistencia 2 y la corriente 2. Y esa resistencia 2 y corriente 2 van en la misma dirección o en direcciones contrarias. Compañeros, en el recorrido, vean que el recorrido yo lo estoy llevando acá. Entonces, la corriente y el recorrido llevan la misma dirección. Por lo tanto, también es negativo. Entonces sería corriente 2 por resistencia. Y volvemos a llegar entonces al punto de partida. Por lo tanto, esa suma me tiene que dar 0. De ahí, ¿qué puedo definir yo entonces? Que la corriente 2
va a ser igual a menos, bueno, a 22, porque esos los paso a restar, están restando, pasan a sumar al otro lado, y el 70 pasa a dividir. ¿Me siguen? Sí, no, más o menos. Profe, ¿no debería quedar negativo? Ese va a dar una corriente 2 negativa. ¿De cuánto va a dar? De menos 0,314. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, no, más o menos. ¿Cómo van con esto? Ok, y agarramos la tercera espira, que yo agarraría esta de acá. Igual en sentido antihorario. ¿De a dónde quieren empezar con esa espira a contar? Quieren empecemos en este punto de acá. Entonces, vean que el potencial va de más a menos. Por lo tanto, si voy de más a menos, eso es negativo. Entonces sería menos 12. Paso a la otra fuente y voy de menos a más. Y si voy de menos a más, ¿qué sería? Positivo, sería más 24. Pasamos por la resistencia 1 y vamos en la misma dirección la corriente que el sentido. Entonces eso es negativo. Sería resistencia 1 por corriente 1. La resistencia 1 es de 10 ohmios. Continuamos y nos encontramos esta. Y esta vamos de más a menos. Entonces eso es negativo. ¿Me siguen? Compañeros. Y la suma de esto me tiene que dar 0. Entonces, menos 12 más 24 da 12. Menos 10 da 2. Ese 2 entonces pasa al otro lado a restar. Y el 10 negativo pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto sería la corriente 1? De 0,2 amperios. ¿Qué les pareció este ejercicio? Compañeros. ¿Me van siguiendo? ¿No? Más o menos. Ok. Excelente. ¿Qué les parece si si ahorita hacemos entonces la otra parte, la parte B y la parte C? Correcto. Si usted quiere saber cuánto vale I4, vea que I4
yo lo puedo sacar a partir de esta ecuación. Y si quiero saber cuánto vale I5, yo lo puedo sacar con esta ecuación. O puedo sacarlo con la otra ecuación de I5, que la otra ecuación de I5 era en el otro nodo que nos decía que I5 es igual a I1 más I2. Sí. Compañero. Ok, esa era una pregunta que había hecho Fabián, pero ahorita lo vamos a continuar. Por el momento voy a darles el receso. Ok, continuamos entonces con el ejercicio. Vamos a ver acá. Ay. Ay. Me equivoqué de botón y borré los resultados. Entonces, aquí habíamos dicho, voy a ponerlo rápidamente, que habíamos dicho que iba una corriente 1. Acá iba una corriente 3. Aquí iba una corriente 2. Aquí iba una corriente 4. Y aquí iba una corriente 5. ¿Cierto? Compañeros. Ya habíamos dicho entonces que la corriente 4 era la suma de la corriente 1 más la 2 más la 3. Y la corriente 5 era la corriente 1 más la corriente 2. ¿Ok? Habíamos sacado acá que la corriente 1 iba a ser 10 entre 150 negativo. ¿Y esto cuánto les había dado, compañeros? Menos 0,067 amperios. La corriente 2, por su parte, era 22 entre menos 70. ¿Y eso cuánto daba? Menos 0,314 amperios. Mientras que la corriente 3 lo que nos daba era 0,2 amperios. Ok, ¿cómo vamos hasta acá?
Compañeros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, ya que tenemos eso, entonces, ¿cuánto nos da la corriente 4? La corriente 4, tal y como lo tenemos, nos está dando, que sería la suma de las 3, menos 0,181 amperios. ¿Me siguen, compañeros? Sí, no, más o menos. Ok, la corriente 5, ¿cuánto les da? Menos 0,381 amperios. Sería la suma de estas dos, tal y como están ahí reflejadas. Ok, ¿qué significan los negativos que nos están dando en estas corrientes? ¿Qué significa que estas corrientes sean negativas? No sé, Matías. Que van para la dirección contraria. Correcto, que la dirección que nosotros estamos tomando está en realidad equivocada. Entonces, por ejemplo, la corriente 5 no iba para allá, sino va para allá. La corriente 3, entonces va para abajo. La corriente 2 va contraria. La corriente 1 sí va bien, porque está dando positivo. Perdón. La que está dando bien es la corriente 3. Entonces la corriente 3 es la que va. Esta sí va para arriba. Y la corriente 1 en realidad va en esta otra dirección. La corriente 4 también va en dirección contraria. Profe, perdón. Sí. Creo que sacó los resultados, o sea, copió los datos mal y copió la corriente 1 al revés con la corriente 3. Porque I1 ahí usted lo puso como voltaje de 10 entre resistencia de 150 y la que tiene resistencia de 150 es la corriente, es la resistencia Sí. 3. Sí, tiene toda la razón. Entonces, bueno, hagamos los cambios. Esta sería corriente 3 y esta sería la corriente 1. Entonces, la corriente 1 es la que sí tiene la dirección que decíamos y la corriente 3 es la que iba en contra. Así es, entonces. Compañeros. A mí me parece que sí. Sí. Ok. Ya ahora que hicimos las modificaciones en nuestro diagrama, hicimos estas modificaciones, vamos a poder encontrar lo que serían las potencias. Ok, la cantidad de potencia entregada por las fuentes o disipada por las fuentes va a ser igual a la cantidad de potencia que voy a tener, o la cantidad de potencia entregada es igual a la cantidad de potencia disipada en un circuito eléctrico. Por lo tanto, vamos a ver
que la potencia, ¿cómo calculamos la potencia? Corriente por voltaje. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Esa la habíamos visto en la clase anterior. Potencia es corriente por voltaje o corriente al cuadrado por resistencia, ¿verdad? O voltaje al cuadrado entre resistencia. Si quieren, como lo que tenemos son corrientes, podemos usar estas dos. ¿Ok? Yo voy a utilizar, entonces, corriente al cuadrado por resistencia en el caso de los resistores y en el caso de los de las fuentes voy a usar corriente por voltaje para no tener que calcular las otras. ¿Ok? Entonces, en los resistores y esta la voy a usar en las fuentes. Por lo tanto, si en una fuente yo voy de menos a más, por ahí está pasando la corriente 1. En este caso, entonces, la fuente de 24 voltios estaría entregando potencia al circuito. Entonces sería la corriente que pasa por ahí, 0,2 por la diferencia de potencial que tengo en esa fuente. Entonces, 0,2 por 24, ¿cuánto me da? Se me estaría dando una potencia de 4,8 watts. Y sería una potencia entregada. Veo que al final, todas las fuentes están entregando potencia porque siempre voy de menos a más. Ahora, la potencia de 12 sería la corriente que pasa por ahí, es la corriente 5. ¿Verdad? Que al arreglarlos, ya los signos van a cambiar. Entonces, al darle vueltas a flechas, los signos de las corrientes cambiarían. Por lo tanto, la potencia en la de 12 voltios sería corriente 5, 0,381 amperios por la diferencia de potencial en esa 5, que serían 12. ¿Y eso cuánto me da? Cuatro 4,57 amperios. 4,57 watts, perdón. Esa sería la potencia 2. ¿Y cuánto me da la potencia que pasa por la de 10? Compañeros. Por la de 10 está pasando la corriente 4, entonces me estaría dando una potencia de 1,81 amperios. Perdón, 1,81 watts. ¿Me siguen?
Ah, no. Aquí tengo un error. ¿Qué otro error tengo ahí? El error que tengo es de la corriente 5. Porque la corriente 5 sería de 1, sería de 0,114 amperios. Por lo tanto, la de 12 sería 0,114 amperios por 12. Eso está dando una potencia de 1,37 watts. ¿Me van siguiendo? Compañeros. Sí, no, más o menos. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, estas serían las potencias entregadas. Ahora, ¿cuáles serían las potencias de cada una de las resistencias? Por lo tanto, la potencia que pasa a la resistencia 1 sería una potencia de corriente al cuadrado, punto 2 al cuadrado, por la resistencia 1, que la resistencia 1 es de 10. Y eso me da una potencia de menos 0,4 watts. ¿Cuál sería la potencia por la que pasa o por la resistencia 2? Sería 0,314 al cuadrado por la resistencia 2 es de 70. Entonces me está diciendo que esta va a ser de menos 6,90 watts. Potencia 3, ¿cuánto daría entonces? Compañeros. (0.067 al cuadrado por la resistencia, que es de 150, y eso me estaría dando 0,67 watts. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes suman todas las potencias entregadas? Y le restan las potencias disipadas por las resistencias. ¿Cuánto daría eso? Compañeros. ¿Cuánto daría eso?
Si sumamos tanto las potencias entregadas como las potencias disipadas, ¿cuánto le da? Javier. Antonio. Esto daría 0, teóricamente. Ajá. Si lo sacamos ahí da 0,01. ¿Verdad? Que eso es por los redondeos que hicimos aquí. Redondeo que hicimos en este, que hicimos en este, y por lo tanto tenemos que hacer en estos. ¿Ok? Ahora bien, voy a borrar un poco todo lo que está aquí. Y nos dicen que calculemos la diferencia de potencial entre A y B. Vamos a ver. La diferencia de potencial de A a B era V de A menos V de B. ¿Cierto? Compañeros. ¿O era al revés? ¿Está bien? No se le escucha. Antonio. Si era así, si no me equivoco. VA menos V. Ok. V de A menos V de B. Entonces, el potencial de A, V de AB, como si yo hago ese recorrido, vean que sería menos 12, menos 10. Por lo tanto, V de AB me da menos 22 voltios. Vamos a ver qué pasa en este otro caso. Si yo sigo otro recorrido, sin importar cuál sea, siempre me tiene que dar lo mismo. Entonces, yo puedo agarrar este otro recorrido, recordando que esta resistencia, que por esa resistencia pasa la corriente que va para allá. Entonces, V de AB sería, pasamos por esta, y como vamos por el negativo, entonces sería menos 22. Y como esta va en esta dirección, ¿verdad? La corriente. Entonces, este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces, sería más la corriente 1, 0,2, perdón, menos 24. Sería menos 24 más la resistencia 1 por la corriente 1. O sea, 0,2 por 10. ¿Y eso cuánto me da? Menos 22 voltios. ¿Lo ven, compañeros? ¿Van viendo esto?
Sí, no. ¿Qué otro recorrido puedo hacer? Puedo hacer ese recorrido, puedo irme por acá, bajo por acá y me voy hasta B. Si yo sigo ese recorrido, la diferencia de potencial entre esos dos puntos siempre me tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Esa es otra forma también de encontrar, digamos, las corrientes. Si yo sigo el recorrido entre dos puntos, la diferencia de potencial siempre tiene que darme lo mismo, sin importar el recorrido que lleve. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros. ¿Les quedó claro, Kirchhoff? Sí, no, más o menos. No sé, hoy los sentí demasiado callados a todos. No sé si era que, como ya entendían esto, lo vieron un poco aburrido o qué fue lo que pasó. O por ya ser viernes ya están exhaustos. Compañeros. Yo personalmente, ahorita estoy llevando circuitos como otro curso, entonces esto ya lo había visto, tal vez no le estaba poniendo tanta atención a la clase en sí. Ok. Yo por lo menos yo no he llevado circuitos, pero sí, lo entendí bastante bien. Ok. Sí, igual así pueden hacer todo el resto de las cosas. Ahí yo, por ejemplo, les dejé, digamos, les dejé este conjunto de problemas, ¿verdad? Como para que lo vayan trabajando. Aquí para que digan si las potencias son entregadas o disipadas por cada una de las fuentes, de acuerdo a lo que les expliqué. Aquí los resistores, e ir viendo cada una de las cosas, ¿verdad? Por eso es por lo que les digo que cuando ustedes lo hacen con circuitos, cuando han llevado circuitos como aquí yo lo estoy tomando corriente por corriente, a veces logran o a veces lo que hacen es confunden ambos métodos. Entonces ahí se vuelve esa que piensa serie paralela que puedan tener.